Bienvenidos a un nuevo capítulo de Academia eSports. En este caso tengo el gustazo de estar con Mariano Omar Burguás, que es abogado, se ha estado trabajando en materia de eSports de hace unos años ya y nos viene a ayudar a comprender el tema de cómo es la infraestructura, cómo funcionan los clubes acá en Argentina. Así que sin más preámbulo, Mariano, bienvenido a Atlos, a Academia eSports. ¿Cómo te va? ¿Querés presentarte? ¿Qué tal, Iván? Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, no sé si querés que dé un background mío de la experiencia que manejo en esports, Sí, pero básicamente, bueno, yo me recibí por la Universidad de Buenos Aires, soy abogado por la Universidad de Buenos Aires, cursé un máster en Derecho Empresarial por la Universidad de San Andrés. Actualmente manejo el área de esports y gaming dentro del estudio de RBO Abogados. También fui comisión directiva y director de legales de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina y actualmente soy profesor del programa ejecutivo académico eSport que se dicta en la Universidad de Palermo. todas las credenciales. Estamos frente a un experto. Por suerte, por eso te queríamos entrevistar a vos particularmente, Mariano. Eh, Decíamos que queríamos hablar un poco de cómo funciona la figura de los clubes acá en Argentina y particularmente desentrañar un poco cómo funcionan los clubes de eSport porque es algo nuevo, es algo que todavía no todo el mundo sabe cómo es, cómo funciona, si cualquiera puede meter un club. No sé si vos nos podrías encaminar un poco en la cuestión. Bueno, mira, antes que nada hay que tratar de decidir de qué hablamos cuando hablamos de clubes, ¿sí? En el caso de los clubes que originariamente nacen en la industria de los esports, hay que hacer una aclaración. Previo al aterrizaje de la Liga de Videojuegos Profesional en Argentina, ninguna liga que existía, por ponerte ejemplos, ligas que llevan adelante Local Strike o temporada de juegos, por mencionarte gente del ambiente, le exigía a los equipos constituirse como sociedades comerciales o bajo alguna entidad legal o una personalidad jurídica propia. Ante eso, la única exigencia se encontraba solamente en ligas internacionales, como es la Liga Latinoamericana de LOL. Pero si mirábamos, como te decía recién, a los organizadores de eventos de acá, no había ningún tipo de esa exigencia. Con la llegada de la LVP y su apertura a invitar a equipos a conformar esa liga dentro de todos los requisitos que le solicitaban, además de pedir el plan de negocios, plan de imagen o plan de marca comercial, les pedían dentro de lo legal, uno, que no solamente destacaran si contaban o no con algún reclamo particular en relación con otro equipo, con jugadores, sino que también les solicitaban que se constituyesen como persona jurídica, ¿sí? ¿Qué figura adoptaron los clubes de ese momento? Y básicamente agarraron la figura de la sociedad comercial que apunta a un fin de lucro, ¿sí? Por ponerte algunos ejemplos, 9Z Undead son sociedades por acciones simplificadas, Nocturne Gaming es una SRL y Isurus Gaming es una sociedad anónima. Ahora bien, eso lo tenemos que separar, como te dije anteriormente, lo tenemos que escindir de los tradicionales o los clubes tradicionales de deportes, por mencionar directamente a los equipos de fútbol, si queremos tomar los ejemplos de River Plate Gaming, de Boca Juniors, de Casla eSport. Ellos no están constituidos como sociedades comerciales. Su figura asociativa es una asociación civil sin fin de lucro. Y vos me dirás, pero al ser sin fin de lucro no va un poco de la mano con esto de la industria de los eSports y demás. Bueno, pero la realidad es que ellos están creados bajo esa figura porque atienden a otros fines, ¿sí? Hay que hacer la distinción de las sociedades comerciales con las asociaciones civiles en razón de los fines que persiguen cada uno, ¿sí? Claro, son distintos tipos de personería jurídica, estamos hablando acá. Exactamente. ¿Y qué pasa con las asociaciones civiles? En realidad, bueno, ellos ya cuentan, están dotados con toda una infraestructura de fondo, ya con una dirección administrativa enorme, con una dirección deportiva enorme, y la disciplina esports dentro de esos clubes termina siendo un nuevo modelo de negocios, un nuevo modelo de ingresos, o se podría también decir una nueva disciplina dentro del club que puede ser practicada como si fuese vóley, básquet, futsal,
no así abierto a los socios, pero sí en representación del club, ¿sí? Correcto. Y la diferencia con clubes tradicionales es básicamente la capacidad de persecuciones de fines de lucro. Claro, o sea, para ponerlo, para bajarlo un poco al castellano. La sociedad comercial tiene por fin generar utilidades, generar lucro con la actividad que realiza. O sea, para ello se unen dos o más personas, ¿sí? Puede ser también una sociedad unipersonal, pero son casos muy excepcionales, ya sean físicas o jurídicas, se ponen de acuerdo y convienen en llevar adelante una actividad cuyo fin es generar ganancias, ¿sí? ¿Qué sucede qué sucede? Ellos llevan todo un ejercicio económico a lo largo de todo un año. Si al final del año ese ejercicio fue a pérdida, reparten en razón de la inversión que realizaron en su condición de socios esas pérdidas, o sea, soportan esas pérdidas, y si tuvieron ganancia, al final del ejercicio, luego digamos, de hacer todo el cierre de balance, reparten las utilidades que se generaron. Las sociedades comerciales, las asociaciones civiles funcionan de otra forma, ¿sí? Pasa algo totalmente distinto. Fueron creadas en búsqueda de un bien común, ¿sí? Con lo cual no estaba este requisito de dos o más personas, pero sí en general apuntan a aunar las voluntades de quien deciden asociarse bajo esa figura. Pueden ser muchísimas más personas, y no con dos o más personas ya, digo, no con dos personas ya lo constituyen. En general son muchos intereses todos reunidos en el mismo lugar, ¿sí? Y esa es la diferencia sustancial con las sociedades comerciales. O sea, por la suma de esos intereses en búsqueda de un fin público, no tienen por fin generar utilidades o generar ganancias, ¿sí? Sí, ahora hago una aclaración porque muchas veces esto no se entiende y me ha pasado en su oportunidad cuando estaba dentro de DEVA, el hecho de que sin perjuicio de que el rótulo de la figura asociativa es asociación civil sin fines de lucro, no implica que toda la actividad que vayan a hacer la hagan de manera, digamos, altruista o directamente no cobren directamente por esa actividad. Hay una realidad, para llevar a cabo una actividad hay ciertos costos que hay que cubrir. Hasta cierto punto esos costos pueden estar bancados por los mismos socios, pero en general se puede pretender, digamos, de la asociación civil cobrar cierto monto para cubrir los costos, pero la diferencia va a pasar al final, digamos, del cierre del ejercicio de las dos actividades. Mientras que la sociedad comercial, si hay utilidades, las cobra. En la asociación civil, si al cierre del ejercicio, el resultado del ejercicio dio positivo, y no pensando en un fin de lucro, sino pensando en, bueno, se cobró tanto dinero por hacer esta cantidad de actividades, ese saldo, ese superávit se tiene que reinvertir de vuelta en el objeto social de la asociación civil, ¿sí? Correcto. ¿Me explico? Ahora bien, te hice la distinción entre sociedades comerciales y asociaciones civiles, pero ¿cómo funcionan dentro de los esports o dentro del deporte? Claro. En Argentina el deporte es una política pública, ¿sí? Está apuntada a considerar la actividad física como un derecho para la población y como un factor de desarrollo integral de las personas. Entonces, Primer artículo de la ley de deporte. no sé si está así específicamente, pero la idea, o sea, la finalidad básica de la ley del deporte es mostrar esos principios, ¿sí? Esa finalidad. En cambio, los eSports son una industria abocada al entretenimiento. Claro que posee su lado deportivo y competitivo, pero a los fines a los cuales apunta difieren de manera notable con los deportes tradicionales, ¿sí? Ahora bien, entre deportes e eSports hay una realidad. Son bastante similares si los queremos poner, digamos, bajo un análisis respecto de sus características. Hablamos ya sea de una actividad física o intelectual, hablamos de una actividad con carácter competitivo, ahí son cuestiones que se condicen, que están sujetos a normas por lo general. Si bien el deporte tradicional está muchísimo más regulado que los eSports, lo cierto es que los eSports se manejan bajo un halo de términos y condiciones que imponen los publishers, que son quienes brindan quienes fabrican o producen los videojuegos. Además de esos términos y condiciones que tienen que cumplir dentro de las licencias que el publisher otorga para el usufructo del videojuego, también tienen normas que establecen las distintas competencias, ¿sí? Y luego también encontramos
si queremos también ponerlo bajo la etiqueta de normas, los mismos acuerdos que los equipos hacen, ya sean con marcas, ligas o con los mismos jugadores. Entonces, está completamente regular la actividad, no específicamente regular la actividad, pero sí cuenta con una base normativa importante. También otra característica es que esa práctica del deporte o de los esports resulta habitual con un ánimo de superación personal constante. Fíjate mismo, si vos entras a cualquier juego, que encontrás siempre el ranking, el ladder o el, ¿cómo se llama? Sí, la queue de los equipos. Claro, el solo queue del servidor para vos poder medirte con el resto de los jugadores, quien, digamos, topea, quien se desempeña con mejores habilidades o mejores condiciones dentro del juego. Entonces, hasta ahí coincidimos con todas las características, deportes e esports. Entonces, siempre que salta esta discusión de, che, los esports son deportes, y sí, hasta cierto punto son deportes, pero ¿cuál es la diferencia importante, sustancial dentro de esto? La institucionalización que se hace de la actividad. Sí. Claro. Y ahí me das pie perfecto para la pregunta que te quería dar, digamos. Justamente tocando tema de institucionalidad y de forma jurídica y de deporte, digo, todo este embrollo de si los esports, si los clubes de esports son iguales a los clubes tradicionales o no, viene más o menos de la mano de que los deportes no están reconocidos oficialmente, como los esports no están reconocidos oficialmente como esports, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la ley respecto a los esports? Sé que hubo varios proyectos de ley, no sé si vos podrías mencionarlos o podrías encaminarlos con ¿qué buscaba la ley de esports? Mirá, es amplio. En lo internacional hay varios proyectos de ley dando vueltas, particularmente en LATAM, porque por ejemplo ahí en Brasil, en Colombia también tengo entendido que se está previendo ver la consideración de los esports como deportes. Y acá en Argentina, en particular, contamos con 3 proyectos de ley, de los cuales uno de ellos ya perdió estado parlamentario, que era aquel que fue presentado en el año 2018 por asociaciones de ADE y ADEMA, ¿sí? Por medio de un diputado del PRO. La verdad que ese proyecto de ley pifiaba seriamente en varios conceptos, desde indicar qué es y qué no es considerado un eSport, con el peligro de lo que sería dentro del marco de una legislación hacer una definición de la actividad y pudiendo dejar distintos videojuegos fuera de la definición de eSport propiamente dicha. El infame artículo 3. Sí, si mal no recuerdo, creo que era el 3. La verdad que el proyecto de ley era cortito, pero contundente. Luego también no le daba la relevancia que tuvo los FPS dentro del sistema competitivo argentino, siendo que fue uno de los pocos tipos de juegos que nos llevó a mayores logros internacionales. Consideraba lo que eran los juegos de disparos, los dejaba fuera de la definición de eSport. Entonces, varios de esos artículos generaron bastante ruido en la industria de deportes electrónicos de acá Argentina, y la verdad que además de ruido generó mucha disconformidad, con lo cual te encontrabas con la mayoría de la comunidad de eSports de acá que no apoyaba ese proyecto de ley. Luego nos encontramos actualmente con 2 proyectos más. Uno de ellos está impulsado por el streamer Momo en el año 2020 por medio del presidente de la Cámara de Diputados, creo que era, el señor Sergio Massa, que no estaba tan apuntado a eSport, porque la realidad es que si vos lo ves todo el articulado de ese proyecto de ley, pasa más, no menciona en ningún lado ni equipos, ni organizaciones, ni ligas, ni nada. Va apuntado un poco más para los creadores de contenido, los streamers, y un poco trata de tocar así medio de lejos también a los jugadores de eSport. Era, y sin ánimo de ofender, digamos, al desarrollo intelectual de ese proyecto, era una especie de ensalada jurídica que mezclaba los 3 primeros artículos del proyecto de ley ADE con el régimen modificado para pequeños contribuyentes con una modificado. Y un poco más del tema impositivo, un poco más del tema monetario. Era medio complejo, confuso de entender. Luego también creaba un fideicomiso para administrar los fondos en dólares de los streamers,
y se desentendía totalmente del mercado único libre de cambio, porque o sea, básicamente a través de ese proyecto los creadores de contenido que cobraban en dólares no iban a ver la limitación de los $200 que establece la compra-venta, digamos, del mercado único libre de cambio. Era muy, muy complejo el proyecto de ley ese. Después, bueno, yo en su oportunidad había tuiteado lo que creía que era un avance de ese proyecto de ley, tuve algún que otro intercambio ahí con Momo. Eh, pero después no, al parecer no quedó en nada, no avanzó. Yo lo consulté el otro día y la verdad que no tuvo ningún tipo de avance. Y otro también que se había presentado en el año 2020 es por una diputada misionera, ¿sí? Que dentro de todos los proyectos de ley que leí, fue el que me pareció más sensato, ¿sí? O sea, o sea, lo que hacía básicamente el proyecto de ley era reconocer la actividad, que creo, si mal no recuerdo, la asimilaba a los deportes tradicionales. Y entre los fundamentos señalaba que algo que destaco que estaba muy bueno, daba justo en la tecla, era que excederse en la regulación de la actividad le iba a desincentivar. Entonces, va un poco a lo que, digamos, dentro del pensamiento que yo venía asimilando o con el cual venía comulgando, porque yo siempre fui de pensar que si una actividad privada funciona bien, el Estado no tiene por qué meterse, ¿sí? Eh, entonces, acá podrían sí reconocer la actividad, sí, pero reconocerla hasta ahí. No te quieras meter tanto a regular ciertos detalles porque primero necesitas contar con la legitimación de quien hace esa actividad y segundo, eso aumenta costos y ya la actividad no es una actividad eh, que a todo el mundo le va bien. Se puede decir que es bastante deficitaria, se corre el rumor que es una especie de burbuja, pero la realidad es que hoy en día no necesitamos algo que nos entorpezca o nos obstaculice el desarrollo, sino que necesitamos algo que lo fomente y lo empuje sin intrometerse demasiado. Además, hablando de que los eSports son propiedad intelectual de ciertas compañías privadas, ¿no? Cada Sí, eSport pertenece a su desarrolladora o publicadora en claro. todo caso. Eso ni hablar, o sea, no es que tenés algo que de la cual no es dueño nadie. El videojuego pertenece al desarrollador. Si el publisher no te pone el videojuego a disposición para que vos lo utilices, no va a existir actividad de fondo que podamos regular. Entonces, es tal cual vos decís. Eh, Respecto a todo esto, ¿no? Digamos, lo que sí me parece que hace falta o es algo que se ha visto con el paso de los tiempos es por ahí un poco el desamparo en el que queda el jugador frente a estos clubes que hoy existen. La semana que viene se disuelve y el jugador queda sin haber cobrado un cheque, sin haber tenido cobertura, sin que le hayan permitido una visa de viaje por ahí para algún torneo internacional. Eh, ¿Cómo se podría arreglar o qué se podría hacer en tema clubes y jugadores, por ejemplo? Claro, o sea, me preguntás si me tocara a mí ponerme en rol de regulador o ver de qué forma logro acomodar todas estas cuestiones que en general entorpecen la actividad. Eh, Vayamos desde el principio. Regular se puede regular, lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer ya sea el Estado, lo puede hacer la misma actividad y de hecho hoy en día lo hace la actividad. ¿Cómo lo hace? Y bueno, básicamente el publisher para que usen su juego pone términos y condiciones, ¿sí? Si vos no las cumplís, te banea. La liga, para que vos compitas en su competencia, pone su reglamento. Si vos no lo competís, te descalifica. Los equipos con las marcas suscriben acuerdos de patrocinio. Vos no los cumplís, te sacan el patrocinio y el equipo que tiene una dependencia, una sponsor dependencia, se ve un poco perjudicado, entonces les conviene cumplir el acuerdo. O también con los jugadores suscribe contratos, que actualmente son contratos de locación de servicios, en lo cual, digamos, las condiciones son iguales para las partes. No es que no es el escenario que se presentaría si se firma un contrato de trabajo en el cual el empleado, digamos, está en una posición de negociación un poco más fuerte que el empleador, desde el momento mismo en que si hay algún tipo de incumplimiento, la ley laboral
apunta más al proteccionismo del empleador del empleado que del empleador. Entonces, de esa perspectiva, o sea, existe una autorregulación y está basada más que nada, digamos, en un concepto de fiduciario, en un concepto de celebración de la actividad de buena fe, ¿sí? Entonces, como te digo, cualquiera puede legislar, ¿sí? Cualquiera puede regular, cualquiera puede armar una normativa que regule la actividad. De hecho, lo que pasó, por ponerte un ejemplo muy, muy claro, lo que pasó con los 8 equipos que se fueron a la LVP el año pasado, eso es una manera de autorregularse. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo entre ellos, ¿sí? Se pusieron de acuerdo entre ellos por medio de ese acuerdo decidieron irse de la liga, con la cual no lograron cerrar buenas condiciones de acuerdo, pero ya ese acuerdo entre ellos ya es un modo de regularse. ¿Por qué? Porque todos apuntaron por medio de su voluntad a hacer determinada cuestión o gestión, ¿sí? Sin afectar al otro, ¿sí? Pero el segundo problema que viene luego de la existencia de la normativa, de la regulación, de la legislación, del nombre que vos le quieras poner, pero sí hablando en general de la normativización, es el enforcement de esa normativización, que es básicamente hacer cumplir esa norma. Algo que yo veo normalmente dentro de la escena de esports es que vos entras a Twitter y todos los días hay bardo, ¿sí? Hay hasta un Twitter de por qué hay bardo. Todos los días hay lío. ¿Por qué hay lío? Y bueno, en general muchas veces es porque alguien no cumple su parte del acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma vos lográs el enforcement de eso? Y bueno, básicamente, si estás en una relación entre privados, tenés que demandarlo judicialmente, ¿sí? A mí de nada me sirve exponer en las redes que viene, por ejemplo, y no, es un ejemplo vulgar, no nada tiene que ver. Viene, por ejemplo, Deva, y Deva me debe un millón de pesos, ¿sí? No pasó nunca, no va a pasar. Me debe un millón de pesos y va, la gente de Deva a mí me debe un montón de plata. Y lo tiro en Twitter. Y espero que sea justicia social, si es que se le puede poner ese nombre, o condena social, y que la gente diga, vos, ustedes son unos tipos, unos deudores incobrables, no se les puede cobrar, le deben un montón de plata. Lo que pasa con esto de la exposición a través de redes es que se genera una especie de bola de nieve que facilita la difusión y se entera muchísima gente, ¿sí? Pero no te soluciona ningún acuerdo. Entonces el enforcement entre relaciones entre privados viene de activar las reclamaciones por medios judiciales o legales, ¿sí? Si vos tenés un incumplimiento contractual con un equipo, ¿sí? Vos como jugador y el equipo, sencillo, te sentás, te decís, mirá, por las buenas, me pagás lo que corresponde porque por contrato acordamos que vos me ibas a tener que pagar eso, o voy a consultar a un abogado y te empiezo las reclamaciones legales. Le va a salir mucho más caro al equipo tener que pagar un abogado para resolver el lío una vez que ya se embarró, que si se sienta a negocio y termina por pagar lo que inicialmente se había comprometido a pagar, ¿sí? Entonces, eso podemos regularlo, nos podemos poner todos de acuerdo y armar una normativa que todos cumplamos. Sí. ¿Pasó? No pasó. O sea, fue de palabra, pero no hay nada escrito. Cierto es que somos un poco hijos del rigor y en la medida que no nos vengan digamos, a señalar o a increpar o a decir, vos tenés que cumplir esto, y nos tomamos muy laxa muchos acuerdos que hagamos, ¿sí? Pero bueno, es complicado el panorama. En todo momento donde vos necesitas regular una actividad, necesitas la legitimación. Cuando hablo de legitimación, hablo de gente o principales, digamos, personalidades del ecosistema que se pongan de acuerdo y respeten lo que otras personas acuerdan en pos o en beneficio de uno, ¿sí? Sí. O hacerse partícipe, porque también muchas veces este tipo de decisiones es democrática. O hacerse partícipe. De nada sirve sentarse, quejarse de que alguien hizo algo por otro y no tomar participación voluntaria dentro de esa actividad. Correcto. Y justamente hablando por ahí de autorregulaciones o de
formas alternativas a poner una ley estatal que diga qué se puede hacer y qué no y cómo. Ujú. Digo, se me ocurren casos como los sistemas de franquicia a los que está apuntando Riot Games en sus principales ligas, particularmente de League of Legends, porque Valorant es relativamente nuevo, pero creo que va por el mismo camino, en donde se hace un acuerdo común entre los equipos fundando una liga, poniendo una determinada cantidad de dinero para que la liga funcione y estableciendo un reglamento para esa liga particular. Digo, el caso más claro de los últimos años fue la reestructuración de la Liga Europea, en donde se rehicieron de nuevo, ¿no? Pero el caso más conocido, si vamos al caso, sería el modelo NBA, como se conoce, ¿no? Ujú. ¿Te parece que eso podría llegar a aplicarse en Argentina? Digo, por ahí más allá de la diferencia en las cantidades de dinero que haya que poner, digo, ¿te parece que podría llegar a ser un modelo de, de sociedad posible acá en Argentina o en Latinoamérica? Sí, si fuera de lo que vos mencionás del budget, que es el, digamos, es la principal diferencia entre los clubes franquiciados que existe hoy alrededor del mundo y lo que sería nuestras ligas acá en Argentina. Eh, y más allá de cómo está organizado todo el ecosistema actual argentino, eh, sí podría aplicarse, no veía motivo. O sea, la idea de las franquicias es ponerse de acuerdo, ¿sí? En brindar normas de convivencia para dentro de la liga, ¿sí? Y también para el aspecto externo de la liga en cuanto a la repartija de la torta de dinero que se maneje como producto comercial. Esto no deja de ser un acuerdo privado, ¿sí? Porque el acuerdo privado va a ser, como para el caso de esports, vos, si tomamos ejemplos de ligas franquiciadas, podemos mencionar lo que hace LOL con la región de Norteamérica, con la región europea. Creo que Brasil iba a entrar en el modelo franquiciado este año, creo. Y de la LLA me llegó el comentario que supuestamente se va a franquiciar. Eh, Después también tenés otros productos también que están franquiciados. Vos tenés, por ejemplo, la Call of Duty League, que arrancó el año 2019 y pedía para competir, para ingresar a la liga, pedía 25 millones de dólares. Después tenés la Overwatch League, que también está, que arrancó un poquito antes que la Call of Duty y pedía 20 millones. O sea, fíjate los montos importantes, pero es para, digamos, puesto en vista del desarrollo del producto comercial que es realizar la liga en sí. Acá podría pasar, de hecho pasó en España. Si vos te fijás lo que sucedió en España, muchos equipos de LVP, de CSGO, se terminaron yendo y armaron la One Tap League, que es una liga, entre comillas, franquiciada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad del sistema de franquicia responde a eso, o sea, ponerse de acuerdo al manejo íntegro de la liga, que el manejo no lo haga directamente quien dirige la liga, sino que lo hagan entre todos, ¿sí? Todos colaboren en la comunicación, en la difusión y luego le hagan una repartija de dinero en razón de la inversión realizada sobre esa liga. Claro. Eh, sí. No, de- me preguntaba por ahí si sabemos que la Overwatch League fue una de las ligas que puso este tipo de ecosistema desde el lanzamiento. Cuando se crea Overwatch y dice, ok, Overwatch va a ser un eSport competitivo y va a tener este formato de liga. Fue como una invitación, o sea, si querés participar, si querés ser parte de este eSport competitivo, tenés estas escalas para hacer, tenés los Contender, Challenger y si querés ser un club deportivo franquiciado, digo, a mí particularmente siempre me fascinó mucho, me parece que Overwatch cuando se plantea a sí mismo como un sistema de franquicia fue una decisión muy inteligente porque para hacer un juego por ahí que no tiene el caudal de espectadores o los torneos que tiene League of Legends, que recién en 2019 se metió en el sistema de franquicia, digo, me pareció una decisión muy inteligente como para asegurar la continuidad y el futuro de la liga misma. Ujú. Y por ahí me pasa a mí en conversación con otros profesionales dentro del mundo de eSport que nos resulta extraño que eso no se pueda realizar en Argentina porque no sabemos si contradeciría,
no sé si es la palabra, me disculpo, si iría en contra de lo que acá está pactado con el modelo de clubes. Digo, ¿podría coexistir con los deportes tradicionales, con esos sistemas, o la ley de deportes no permitiría un sistema de franquicias acá en Argentina? Creo que ni siquiera entra en pugna la pregunta que me estás haciendo. O sea, creo que no iría, no habría, para mí no habría inconveniente con lo que establece la ley de deporte. La ley de deporte, en general, todo su desarrollo trata de fomentar el aspecto competitivo, ¿sí? El aspecto competitivo, de desarrollo de la actividad física integral de las personas físicas. El modelo franquiciado apuntaría más en esta distinción de política pública que hace la ley de deportes a una cuestión comercial, a un producto comercial. Sí te hago una nota al pie en cuanto a lo que venías comentando. Vos tenés presente que, fíjate los tres modelos que mencionamos, Riot, la Call of Duty League y la Overwatch League. Los tres son impulsados por el publisher, ¿sí? Correcto, sí. Sí tenés en modelos en menor escala, como la One Tap League, que se le podría poner el término de modelo franquiciado, ¿sí? Pero habría que analizar bien las condiciones de ese modelo franquiciado, porque vos, por ejemplo, si ves la Overwatch League, emula bastante lo que sucede con la NBA. ¿Por qué? Porque la NBA lo que hace es que cada equipo represente una ciudad. Y la Overwatch League, si vos ves los 20 o no me acuerdo qué cantidad de equipos tiene, representan una ciudad y de hecho el naming del equipo termina siendo el nombre de la ciudad con Sí, algo que represente a esa ciudad, ya sea, no sé, algún nombre de algún animal, algún nombre de alguna característica del lugar. sí, ¿Sí? el último campeón de la Overwatch League, si no me equivoco, o el primero fue London Spitfire, Claro. que es el nombre fantasía que le pusieron dentro de la Overwatch League, pero creo que es parte de Cloud9. Sí, no sé qué tipo de acuerdo tendría, porque si vamos al hecho, a ver, como te dije, representan ciudades y de hecho vos te encontrás también en esta Seoul Dynasty y está también, creo que está un equipo francés, tiene, digamos, una apertura internacional importante, le da la posibilidad de representar esas ciudades. Eh, si vamos al hecho del modelo franquiciado que maneja la NBA, la idea es recorrer todas las ciudades de Estados Unidos, yendo a cada uno de los estadios a hacer, digamos, etapas competitivas. O sea, partidos en cada uno de esos estadios, en cada uno de las ciudades, hacer, digamos, una especie de distribución federal, si se podría decir, del deporte. Pero en este caso es internacional, ¿por qué? Y porque hay una particularidad, los esports no tienen fronteras, ¿sí? Los esports no tienen límites. También nos pasan las cuestiones legales o jurídicas, cuando hay que pensar en sentarse a, digamos, exigir el cumplimiento de un acuerdo teniendo un equipo argentino a un jugador chileno, un jugador uruguayo, un jugador brasileño. Se complica mucho porque el jugador no está acá en el país, hay que notificarlo de la intimación o lo que fuese, y a ver, iniciar un juicio que por ahí por un monto no tan grande y llevarlo a la sofisticación de que, digamos, el juicio tenés que notificar internacionalmente a ese jugador en otro país digamos, con la voluntad o con la colaboración de un juez extranjero, es complicadísimo y por ahí el monto no justifica llevar adelante un proceso tan complejo. No vale la pena. Entonces, esa particularidad de internacionalización le da muchas aristas positivas a los esports. Y volviendo, para no irme por las ramas, al modelo de franquicias, yo no vería impedimento, o sea, no hay impedimento legislativo o habría impedimento en razón de la existencia de la Ley Nacional del Deporte para llevar adelante un modelo franquiciado de deporte de acá. El tema es ver quién se arriesgaría a la inversión o a coordinar todo eso, porque lo importante es eso, lo importante del modelo franquiciado es la coordinación, las reglas claras de juego para todos. Y cuando hablo de reglas claras de juego, no hablo del juego propiamente dicho, hablo de reglas claras de juego dentro del negocio. O sea, cómo se distribuye el dinero, cuánta ganancia se lleva cada equipo, cuáles son los derechos de transmisión que se comparten o se transfieren, qué ingresos se producen por medio de merchandising, qué merchandising se vende, si se vende de la liga, si se vende de los equipos, si hay una repartija de dinero en cuanto al ticketing, que hoy en día no pasa porque estamos todos en un formato online por el famoso coronavirus,
¿Cómo se hace la repartija de los sponsors? ¿Se hace ahí tier 1, tier 2, tier 3 de sponsor y a qué equipo le corresponde cada uno? Si hay un sponsor tier, o hay que garantizar al menos un sponsor tier 1 o tier 2 a cada equipo, o todos los sponsors patrocinan a la liga y el dinero que le entra a la liga luego va a repartir en proporción a cada uno de los equipos. Hay que tener en claro todo eso. De hecho, creo, hay un ejemplo gracioso de la Overwatch League que tenía problemas con el tema de las gaming house. Hasta habían hecho un formato de normas de todo lo que tenía que tener la gaming house. Entonces, y pedían un estadio, creo, en cada ciudad. Creo que sí. Y eso es una inversión que no... O sea, si vamos al hecho, ¿cuál sería el impedimento acá? Y sería la inversión que habría que hacer. En un país tan complejo y con tanta falta de seguridad jurídica y económica como es Argentina, impedimento legislativo o contradictorio con el Sistema Nacional de Deportes no habría. Impedimento en cuanto a la economía y creo que sería nuestro mayor obstáculo. Más un tema de infraestructura, digamos. Uh-huh. De hecho, lo venimos vivenciando desde el momento uno de por qué eSports aterrizó tan tarde en Argentina y en Latinoamérica en particular. Fíjate, en años de desarrollo, Corea del Sur, Estados Unidos viene del año 2000 haciendo competencias. Y nosotros explotó en el 2019 con Thiago, cuando ganó el Mundial de Fortnite, pues salió en todas las noticias. Salió en el quinto puesto. Y a la gente le llamó poderosamente la atención la cantidad de dinero que ganaba un chico de 13 años. Luego en el 2020 se potenció con, digamos, el coronavirus, dado que el resto de todas las actividades de deportes tradicionales se vieron impedidas o detenidas en cuanto a su desarrollo, y los eSports continuaron creciendo. Y luego ya este año creo que estamos en un punto de despegue, ya estamos en una especie de trampolín. Hay mucha gente, muchos actores externos al ecosistema que hasta el 2020 venía homogéneo, digamos, por la conformación, era toda gente misma de la industria, y ya en el 2021 empezamos a ver incorporaciones, y 2020 también empezamos a ver incorporaciones de otras industrias, ya de la industria del deporte propiamente dicho, con equipos que están financiados o dirigidos por deportistas, ya sea basquetbolistas, tenistas, futbolistas, y no va a faltar la oportunidad que se sigan sumando actores de otros lugares, ¿sí? Entonces, considerando ese trampolín que hoy en día están metiendo, creo que de acá en adelante la industria va a crecer exponencialmente, y espero que crezca exponencialmente, porque eso va a significar más laburo para mucha gente, ¿sí? Espero que luego se pague, y si no me va a generar más laburo a mí para reclamar esos pagos, pero en general creo que viene un escenario bastante positivo. Además se vinieron ligas que están apostando fuertemente a la internacionalización, entonces es como que se abrió la puerta de Argentina y de LATAM para el mundo, ¿sí? Ya no somos mirá, hay un pedazo de tierra ahí abajo, ¿sí? Así que eso. Muy bien. Bueno, Mariano, creo que ha sido muy esclarecedor en cuanto a las preguntas que teníamos. Te recontra agradezco tu presencia acá, que me hayas dedicado el tiempo. Esta es la segunda vez que grabamos para el muchacho, porque la primera vez tuve un problema de audio. Así que, Mariano, muchísimas gracias por tu aporte, muchísimas gracias por la paciencia, y te esperamos en Atlos siempre que quieras venir a comentarnos algo, a ayudarnos con cuestiones legales. Todo esto es nuevo, así que seguramente en el futuro espero podamos trabajar juntos. Dale, Iván, muchas gracias por la invitación. La verdad que la pasé muy bien, muy amena fue el programa. Gracias. Hasta el próximo capítulo de Academia eSport. No se olviden de visitar atlos.ar y visitarnos en todas nuestras redes sociales.